La clase pasada vimos cómo sumar dos vectores para hallar su vector resultante. Ahora vamos a hacer lo contrario a partir de un vector dirigido con cierta dirección o a determinados grados. Vamos a encontrar sus componentes, tanto su componente en X como su componente en Y, para lo cual vamos a utilizar las identidades seno y coseno. Recuerden que el seno de 40 grados en este ejemplo sería igual. Ya vimos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí el cateto opuesto es este que tengo aquí que estoy marcando, el cual es una proyección de este pequeño vector que tengo aquí. Por lo tanto, aquí arriba tengo que poner Fy. Cateto opuesto entre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 30 newtons. Finalmente, si yo quiero encontrar este valor, tengo que hacer un despeje. El 30 que está dividiendo lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Me va a quedar que Fy es igual a 30 newtons que multiplica al seno de 40 grados. Y esto es igual a 30 por 0.64. Cerramos paréntesis. Para que al final, al hacer las operaciones, me quede Fy es igual a 19.28 newtons. Para encontrar la componente en X voy a utilizar la identidad coseno. Recuerden que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso es f de fx, entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente fx entre la hipotenusa, que vale 30 newtons. De la misma manera que arriba tengo que hacer un despeje para que me quede que f de x es igual a 30 multiplicado por el coseno de 40 grados. Hacemos operaciones. F de x es igual a 30 newtons por 0.76. Y finalmente f de x me va a quedar 22.98 newtons. Ya tengo entonces la componente en X y la componente en Y. ¿Qué significan estas componentes? Que si yo sumo estas dos componentes, me tiene que dar como resultado 30 newtons. O sea, si aplico teorema de Pitágoras, f de y al cuadrado más f de x al cuadrado, y le saco raíz cuadrada, me tiene que dar como resultado 30 newtons. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos un vector de velocidad igual a 18 metros sobre segundos con una dirección de 125 grados. Recuerden que la dirección se mide desde aquí, de aquí hacia acá. Si yo tengo 125 grados y le quito estos 90, me queda únicamente este ángulo de 35 con el que vamos a trabajar. Fíjense bien ahora que la identidad seno de 35 grados, ahora el cateto opuesto va a ser este. El cateto opuesto a este ángulo es este lado, que es la proyección de este vector. Ahora el cateto opuesto es f de x sobre la hipotenusa, que vale 18 metros sobre segundo.
Hacemos el despeje y nos queda que fx es igual a 18 por el seno de 35 grados. Fx es igual, ya haciendo todas las operaciones de una vez, es igual a 10.32 metros sobre segundo. Ese es mi componente en x de la velocidad, o sea, hacia acá, 10.32. Para indicar que la componente se encuentra sobre el lado negativo, pues tenemos que agregar el signo. Vamos ahora con la componente en y. La identidad que la involucra es el coseno. ¿Por qué? Porque ahora esta componente es el cateto adyacente al ángulo. Entonces, coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente, que vale f de y, sobre la hipotenusa, que vale 18. Haciendo el despeje, el 18, recuerden que si está dividiendo lo pasamos multiplicando, me va a quedar que f de y es igual a 18 por el coseno de 35 grados. Y haciendo todas las operaciones de un solo paso, f de y va a ser igual a 14.74 metros sobre segundo. Este se queda así tal y como está, puesto que la componente en y está sobre el eje positivo. Ahora bien, la fórmula general para cualquier vector nos dice que para encontrar la componente en x, tenemos que multiplicar el valor de nuestro vector, que en este caso es 18 metros sobre segundo, por supuesto, multiplicar por el coseno del ángulo, pero del ángulo medido desde el origen, que sería este ángulo, o sea, el coseno de 125 grados. Si hacen los cálculos, coseno de 125 grados va a quedar con signo negativo, y al multiplicarlo por 18 nos quedaría menos 10.32 metros sobre segundo. Háganlo ustedes como ejercicio. Coseno de 125 grados y el resultado lo multiplican por 18, quedaría 10.32. Y de la misma manera, para FY es igual a 18 metros sobre segundo, que multiplica a seno de 125 grados, dándoles como resultado 14.74 metros sobre segundo. Como tarea, se les pide que hagan esta evaluación y verán que encuentran el mismo resultado. Vamos a ver este último ejemplo. Supongamos que tenemos ese vector igual a 20 newtons con una dirección de 300 grados. Vamos a utilizar la fórmula general para el cálculo de las componentes. Tenemos que encontrar entonces la componente en x, que si se fijan estaría del lado positivo, y la componente en y, que quedaría del lado negativo del eje y. Y bien, entonces recuerden lo que vimos anteriormente. F de x va a ser igual a el valor de mi vector, 20 newtons, por el
coseno de 300 grados. Por lo tanto, f de x va a ser igual 10 newtons, 10 positivo. Al hacer ustedes las operaciones como práctica, háganlo en casa. Cuando calculen coseno de 300 grados, les tiene que dar con valor positivo. Posteriormente multiplican por 20 y les tiene que dar 10. Después calculamos f de y, como les comentaba, está sobre el eje negativo, nos tendría que quedar negativo. Entonces hacemos Fy es igual a 20 newtons que multiplica a seno de 300 grados. En este caso, el valor de seno de 300 grados nos va a quedar negativo, que al multiplicar por 20 positivos, el resultado final me tiene que quedar negativo. Y esto es igual a menos 17.32 newtons. Si fueron observadores durante los ejemplos que estuvimos realizando, habrán notado que el valor de las componentes siempre es menor al valor del vector principal. Si haciendo cálculos el valor de alguna de sus componentes les queda mayor, entonces hicieron malos cálculos. Así, por ejemplo, si aquí una de mis componentes hubiera sido mayor a 20, eso significa que en algún punto de mi procedimiento cometí un error. Bien, esto es todo. Nos vemos a la próxima.